Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lecturas, la número 230 y que además es la última del año 2022. Para completar, digamos, el análisis de Homero Ilíada de Alessandro Barico con la moderación de Pepa Gandasegui. Y nada más, te paso la palabra, Pepa. Gracias. Eh, Habéis visto que se me han dado una pequeña iniciativa, ¿no? Sí, de líneas a seguir para el debate. Yo ahora repasándola veo que la primera de ellas, que habla intenta hablar del héroe homérico, trasladando un poco su significado a la actualidad, pero luego la estoy viendo y pienso que antes de entrar en ese significado que puede tener el concepto de héroe en Homero, deberíamos hablar del héroe en Homero, ¿no? De cuáles son las características, cómo nos parece, qué es lo que hace que un individuo se le considere un héroe, qué proyección tiene en la sociedad en la que viven. Primero hablar un poco del concepto de héroe homérico y su trascendencia, y luego ver cuál es la proyección o el significado que pueda tener en la actualidad. ¿Os parece mejor así? bien. Muy bien. Lo que tú digas, Pepa. No, yo no propongo. Aquí todo se consensúa. Entonces, a ver, vosotros, Julio, ¿tú leíste el libro? No, he leído solamente el resumen tuyo. El resumen. Bueno, pero yo creo que en el resumen las ideas más importantes están, ¿no? Sí, desde luego. Pues, Un excelente resumen, por cierto, ¿eh? ¿eh? ¿Qué? Un excelente resumen. Ah, bueno, nada, me encantó hacerlo, me lo pasé genial, o sea, no tiene ningún mérito. Vamos a ver, por ejemplo, el prototipo de héroe homérico en el que se centran todas las observaciones, por supuesto, es Aquiles, ¿no? Aunque el paralelo o el espejo puede ser Héctor, que está motivado por otras cuestiones distintas de las de Aquiles, ¿no? Aquiles es un personaje muy complejo, yo creo, tal como lo describe Homero y con todas las cosas que hace a lo largo de la narración de la Ilíada, es un personaje muy complejo, porque partiendo de la base de que él es un experto guerrero, es decir, se entrena, está fuerte, sabe manejar la lanza, sabe manejar la espada, sabe tirar piedras, sabe subirse encima de todo el mundo y matar y matar y matar, ¿no? Pero aparte de eso, en lo que hace a lo largo de la Ilíada tiene rasgos de carácter que le hacen muy complejo. Em, en el momento en que él se enfada con Agamenón de esa manera tan total y tan arrebatada, porque es muy arrebatado, ¿no? Y muy impetuoso, en Pues ese le momento... quitó a la mujer, ¿eh? le quitó a la No, no. mujer. Ah, bueno, sí, le quitó a la mujer, ya. Para aquí es la clave de todo. Pero por Como otro que, lado, según las reglas que funcionaban entre ellos, el rey de reyes, es decir, el comandante de todos los ejércitos que habían ido a la guerra o que habían ido a Troya a coger a Helena, llevársela después de arrasar Troya y llevarse todo lo que había en Troya, que por cierto, en la Ilíada, en el libro, hay un capítulo, el canto segundo, en donde Homero hace una descripción de las naves, que se llama normalmente entre los entendidos el catálogo de las naves, ¿no? Y enumera uno por uno las naves que llevaba cada príncipe, cada rey, con todos los guerreros. Bueno, aquello es 10.000 naves, es una cosa impresionante, ¿no? Pero Agamenón era el rey de reyes, o sea, era el comandante de todo, y al final ujú, tenía derecho de decidir sobre los botines y cómo se repartían, ¿no? ujú. Dentro de las costumbres de los aqueos era normal que se hiciera eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí le sienta fatal, pero le sienta fatal primero porque Briseida le gustaba y estaba muy a gusto con ella, pero le sienta mal también porque él se siente agredido en esa figura que tiene de superego, ¿no? Él tiene un ego tremendo, Aquiles tiene un ego tremendo, ¿no? Y Sí, en la obra original, en esa discusión que tienen, que le llama cara de perro, le llama de todo, hay un momento en que saca la espada y va a matar a Agamenón. Y en ese momento Atenea
le frena, le coge la mano y hace que no mate a Agamenón, porque si no la cosa se iba a poner muy horrible, ¿no? Ujú. Pero en toda esta actitud, bueno, pues ahora me enfado, ale, y me voy y no os ayudo en la guerra, y como vosotros sabéis que yo soy el que tira de todo, pues ahora os quedáis fastidiados. Eso es como una rabieta. Eso es una rabieta un poco de persona inmadura, ¿no? Otros rasgos de inmadurez yo los veo en que cuando se ven los momentos difíciles llama a su madre. Llama a su madre en este momento, desolado, porque está rabioso, porque se va a la orilla del mar, porque está que no puede más, y llama a su madre para que le consuele. Y su madre llega y le consuela y le dice que esté tranquilo, que no vaya a la guerra y que ella va a ver si lo ayuda. Y de hecho luego su madre Tetis se va a hablar con Zeus, con el que tenía mucho ascendiente, y consigue que Zeus haga un plan para conseguir también que los aqueos no ganen la guerra, para así beneficiar a Aquiles y decir, mira, ¿veis? Como yo no os he ayudado, ahora perdéis la guerra, ¿no? Entonces es todo como muy complejo en ese sentido. Y luego en otras dos ocasiones que se encuentra desesperado, que es cuando muere Patroclo, llama a su madre desesperado en el arrebato de dolor y le dice, pero bueno, yo te había dicho que les fastidiases a los aqueos, pero no que me mataras a Patroclo, no que mataran a Patroclo, ¿no? Aquí te has pasado, ¿no? Y llama a su madre y tiene con ella una especie de reproche tremendo. Y cuando está en el río Janto, que el río está queriendo tirarle para todos los lados para que no siga matando a lo bestia, y se tiene que agarrar a la rama de una encina, que no sé cómo una encina estaba encima del río, pero bueno, se tiene que agarrar a la rama de la encina y llama a su madre y dice, bueno, oye, que a ver, que esta no es manera de morir de un héroe tiene que morir dignamente en una batalla, haz el favor de solucionarme esto, ¿no? Y en otra ocasión también es cuando muere Patroclo, y uno de los aqueos, que es creo el que le lleva la noticia, le dice que es necesario que vuelva al combate, que es necesario que entre en combate porque si no los troyanos se van a subir a las naves y se las van a quemar, ¿no? Y la reacción de Aquiles es que yo no tengo armadura, no tengo mis armas, y un héroe no puede ir a la batalla sin sus armas, ¿no? Entonces, esos rasgos de carácter de niño caprichoso, de insolente, muchas veces, ¿no? Pues te hacen pensar que es un personaje muy complejo. Y indudablemente todo su comportamiento después de la muerte de Patroclo, con los funerales que le hace, con todos los sacrificios, con todo ese espectáculo que monta, que hacen unos juegos fúnebres después, es también un poco demasiado ganas de ser él el que está presente en todo, ¿no? Pero luego, en la última, esa escena tan conmovedora que leímos el otro día, cuando va Príamo a pedirle el cuerpo de su hijo Héctor, y se comporta de esa manera tan razonable que incluso le ofrece la tregua para que puedan hacer los funerales de Héctor, pues es otro rasgo también que no encaja con todo lo anterior, ¿no? Por eso digo que el personaje tipo de los aqueos, el héroe tipo que es Aquiles, es un personaje muy complejo y que tiene muchas cosas específicas, ¿no? Y indudablemente en el comportamiento heroico que tienen los griegos, ¡ay, que ha pedido la palabra Carmen! Venga, Carmen. Sí, es que en la filosofía griega, que como os comenté yo había estudiado con Filomena, bueno, Pepa la conoce, Sí. unos 4 o 5 años, pues se define muy bien qué es el héroe. El héroe tiene que ser guapo, tiene que ser una persona valiente, honesta, que se preocupe por los demás, que está con una serie de rasgos humanos muy fuertes, como es el valor, la compasión, el afecto, puede llorar, puede enamorarse, y luego los dioses le atribuyen poderes que solo tienen los dioses, que es el éxito en las batallas y el ser ídolos para lo que es la población. Entonces, aquí les reúne todas esas características, como también reúne esas características Héctor y también Ulises, que ya sabemos que Ulises es el héroe de la Odisea.
y entonces cumple totalmente todo lo que define lo que es un héroe para el mundo de la Odisea y de la Ilíada y de la Odisea. Porque si vemos a Aquiles, cuando se entera de la muerte de Patroclo, pues es cuando su furia llega al máximo esplendor. La furia es una cualidad típica de los humanos. Entonces, se pone en ese momento totalmente fuera de sí y es cuando decide participar de lleno en la conquista de Troya. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Pero además yo creo que los héroes tenían como una condición de semidios, porque eran hijos, eran en parte humanos, en parte hijos de dioses, ¿no? No todos, no todos. No. Eran Todos personas no. normales y corrientes que tenían atributos de lo que he dicho, de valentía, tenían que ser guapos, fuertes, honestos, proclives a darse a los demás, al sacrificio por los demás. Es que un héroe, pues... Yo creo que el hecho de de participar o no de la divinidad es ajeno, o sea, es además de, porque Héctor es un héroe y no participa de la divinidad. Aquiles sí, Aquiles era hijo de una diosa y por parte de padre era nieto de otro dios, porque Es que Peleo son era los dioses los que les dan esos atributos. Sí, Porque sí, hay no, que pensar que todas estas personas o personajes eran totalmente inventados. Entonces ellos sí, explicaban, claro. claro, ellos explicaban lo que era la guerra y todo eso a través de todas estos poemas de Homero, y bueno, luego escribieron muchos más autores sobre la guerra, que era el mito en aquella época, la guerra, porque lo dice muy bien Barico al final del libro, que solamente se podría salvar lo que es el mito de la guerra para los hombres que combatían y que siguen combatiendo si ese mito es sustituido por otro superior. Porque la guerra lo que hace es que a los héroes y a todos los que destacan con virtudes de héroes los inmortalizan. Sí. Entonces eso es muy atractivo para lo que es la mitología de poderte dar de lleno en una causa. Hombre, a muchos de los héroes de la mitología griega tienen connotaciones con la divinidad. Hércules era humano, pero luego al final una diosa le hace divino. Otro, por ejemplo, Jasón, el de los argonautas, ese no tenía nada que ver con la divinidad, ¿no? Al que ayuda a Medea. Era muy malo. Bueno, anda que Medea. Pero otra cuestión respecto de esto que a mí me llama la atención es que realmente si paras a analizar lo que hacían estos héroes guerreros de la época homérica, o sea, de que son realmente históricamente es la época de Micenas. Entonces lo que hacían eran racias, o sea, ellos se iban a un sitio y se llevaban todo lo que podían, iban a coger botín, mujeres para ser esclavas y botín, y nada más que eso, ¿no? Y por eso a mí también me llama la atención que esa forma de actuar a veces en la guerra, que no luchan por una finalidad honesta, como la de Héctor, que Héctor está defendiendo su ciudad, su familia, sus ciudadanos. Héctor es distinto, ¿no? Pero Aquiles, bueno, Un está muy claro. conquistador. Es un rapiñoso, son rapiñosos. Está muy claro en el episodio en el que Ulises y Diomedes van a espiar a los troyanos, pero pillan al espía troyano, se lo cargan después de sacarle la información
y se van al campamento, a una parte del campamento de los troyanos, que eran los tracios, ¿y qué hacen? Los matan a todos, cogen los caballos y se los llevan. ¿Verdad? Ese episodio que está metido ahí un poco con calzador, porque se sale de la línea general de la narración, a mí me da la impresión de que Homero quiere describir cómo actuaban, ¿no? Y en muchas partes de la Ilíada te cuentan, por ejemplo, que Andrómaca había sido botín en una expedición a Tebas, y Briseida y Criseida también habían sido botín en una expedición a Tebas. Es decir, que ellos estaban allí en la zona esta de Troya, en la playa, en la llanura, pero no se dedicaban a atacar Troya, andaban Pero por ahí racias. Sí, dime. Sí, no, que te iba a comentaros que es que los aqueos, que eran los griegos, porque era una confederación de ciudades que ya estaban todos bajo el mismo mando, aunque tenían luego sus características. Los mirmidones eran los que iban con Aquiles, que eran los más valerosos, los más guerreros, los más grandes, los que tenían más fuerza. La única parte que les faltaba por conquistar, y que Troya no quiso entrar en ello con acuerdos, porque claro, en aquella época es que los acuerdos no existían, pues era Troya, que se hizo un muro muy potente y que era imposible atravesarlo y conquistarlo. Entonces, lo del caballo de Troya es una fábula que no está para nada contrastada. No, es una invención. Lo del caballo de Troya es una narración Una literaria. invención que encima es una invención muy imaginativa. Sí, muy imaginativa, efectivamente. Y bueno, pues vete tú a saber lo que había, cómo conquistaron Troya. Es que Troya era una ciudad que estaba colocada en un sitio muy estratégico, porque controlaba el Helesponto, que era la entrada al estrecho de los Dardanelos, y controlaba las caravanas que venían de Oriente. O sea, es que Troya era muy rica, era una ciudad muy rica, y no solo era la ciudad, sino la ciudad y sus alrededores, con sus campos, sus cultivos y demás, ¿no? Y tenían aliados, los tracios, los licios, eran aliados de los troyanos, y tenían un respaldo muy grande, que eran los hititas. Los hititas, que fue un pueblo que estaban como donde ahora está Anatolia, creo, que después con las invasiones de los dorios y los pueblos del mar desaparecieron. No quedó ni uno. O sea, no, los griegos resurgieron después de la Edad Oscura, y resurgieron estupendamente bien, pero los hititas se acabaron, ¿no? Y los hititas hablaban de Troya, la llamaban Balúa, me parece, o algo así. Se han encontrado inscripciones hititas en que hablaban de Troya. Es decir, Troya era una ciudad amurallada, pero tenía un entorno también de apoyos y de aliados que colaboraban con ella. O sea, no estaba ahí aislada, ¿no? Ese es un mundo muy cambiante, muy cambiante. Ha pedido la palabra Julio. No le había visto, perdona. Sí, nada, no te preocupes, porque está muy bien lo que estáis comentando. A mí hay una cosa que, bueno, hay muchas cosas que me sorprenden, me interesan de la Ilíada, porque, bueno, aunque no somos ya tan apasionados de ella como eran los antiguos griegos, incluso romanos, pero una pregunta que te haces. Vamos a ver, esta gente se marchó para allá, llegan a la zona donde se situaba Troya, anclan las naves y se pasan allí 9 años. Sin peleas, prácticamente. Haciendo racias. Sí, según dice, pero bueno, más o menos estaban por allí haciendo racias, porque de algo tenían que alimentarse, algo tenían que hacer para aprovechar el tiempo. Pero es que resulta muy difícil de entender que durante 9 años el objetivo que era Troya, bueno, era Helena, pero Helena no deja de ser un símbolo de la conquista, ¿no? Y bueno, pero están ahí y de repente, al cabo de 9, 10 años, entra la furia y empiezan a darse tortazos de una manera inmisericordia.
todo esto es, bueno, raro, gracioso o extraño, no sé cómo lo podría definir, ¿no? Es una historia compleja, pero sí es verdad que en realidad la Ilíada pues es un símbolo probablemente de las cosas que estaban ocurriendo, de las guerras de conquista. Y efectivamente, tomar Troya era tomar un punto muy importante desde una perspectiva estratégica, ¿no? Era efectivamente el control que hacía en aquella época de los estrechos y del Mar Negro, y que ahora pues, le corresponde a Turquía y que quieren controlar a los rusos, ¿no? En este momento. Es un lugar que siempre ha sido en la antigüedad, luego ya lógicamente perdió su interés estratégico hasta ahora. Pero no deja de tener también cierta relación con el mito que comentaba de Jason, ¿no? Diría, porque era lo mismo, era ir a buscar el vellocino de oro, que era ir a buscar fortuna a la zona del Mar Negro, ¿no? Hacia la zona que era, pues en aquella época muy rica, llegaban pues hasta lo que ahora es Ucrania. De manera que eran expediciones muy largas y en las que se pasaban media vida. Y Ulises tardó 20 años en volver. Ya le vale, ya le vale. Bueno, pero es que bueno, Ulises, Ulises a la vuelta estuvo mucho rato con la diosa Caloiso tan ricamente. Ahí tenía encantadísimo. muchas razones para no volver con la petarda de Penélope, ¿no? Por favor. Bueno, tampoco era tan petarda, pobre. No, pero Ulises estaba divinamente con Caliso. Pero digo lo de petarda entre comillas, no lo digo con mala intención, pero eso desde el punto de vista de Ulises, ¿no? Poder volver otra vez allí, ¿no? Vamos a demorar un poco, que por aquí hay muchas cosas. La Odisea eso lo trata con mucha delicadeza, porque cuando Ulises se va de donde está con la diosa Calipso y pasan una serie de cosas, pero los motivos que tiene él para irse es la nostalgia. Y la nostalgia en griego, nostos, es hogar. Y algia es dolor, quiere decir dolor por el hogar, que es preciosísima esa palabra si nos paramos a analizarla, ¿no? La nostalgia es el dolor por el hogar y él empieza a notar el anhelo de volver a la casa, al nostos, ¿no? Y es eso lo que le hace abandonar a Calipso, ¿no? Y los dioses al final le dicen a Calipso, mira, déjale que se vaya porque es que está fatal el pobre, ¿no? O sea que ahí eso también lo hacen de una manera, Homero lo hace de una manera muy sutil, ¿no? Lo de Ulises. Sí. Y luego, volviendo otra vez a la guerra en sí, pues hay cosas que son muy, muy simpáticas y que han perdurado durante mucho tiempo. Combates singulares, ¿no? Los retos de una persona, un individuo que se ofrece para pelear contra quien sea del rival. Esto acaba siendo muy parecido en la Edad Media, cuando las justas y cuando todas aquellas historias y el pelearse los jefes o uno de los más importantes en lugar de matar a todos. Estaría muy bien ahora que los dirigentes políticos se pelearan y dejaran a los demás tranquilos. No era una mala historia, pero bueno, supongo que se combinaba también con las masacres masivas, ¿no? Y a propósito de masacres, a mí me ha emocionado mucho una parte que es muy bonita de lo que tú cuentas en el resumen. Como aquellos héroes, aquella gente tan valiente, después se mezclan en el campo para recoger a los suyos heridos o muertos, ¿no? Es muy bonito, es muy emotivo ese párrafo. Es muy bonito lo de la tregua esa que hacen para recoger a los muertos y que van unos con otros, ¿no? Y también cuando Héctor y Allante combaten un combate singular que se hace de noche y lo dejan, dice, bueno, hasta aquí lo dejamos, han estado destrozando, ¿no? Sí. Y luego se hacen un regalito el uno al otro, ¿no? Como muy educados, como muy considerados, ¿no? Pero eso seguramente que cuenta Homero. Hay otro pasaje que a mí me parece muy curioso y que me ha recordado historias posteriores, ¿no? Y es cuando dice que la guerra la organizan los viejos, más o menos, ¿no? Con otras palabras parecidas, pero luego mandan a pelear y a morir a los jóvenes, ¿no? Sí, pero eso lo dice Barico, eso no son palabras de la Ilíada. Es de Barico. Es de Barico. Es que me recordaba y además lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, sí, en donde los generales, desde sus despachos, todos chulos, mandaban riadas de soldados que morían en los frentes de una manera
terrible, terrible, y cuando desaparecía un regimiento lo sustituían por reclutas nuevos y así hasta el infinito, ¿no? En algunas batallas pues murieron 500.000 de jóvenes alemanes o franceses. Y me recordaba a este episodio que es así, ¿no? Aquellos tiparracos de los despachos envían a los jóvenes a morir en las trincheras. Bueno, no me enrollo más. No, no, y entonces, ¿vosotros cómo veis la traslación del significado de héroe en la actualidad? ¿Qué se puede considerar, a quién se puede considerar héroes? Es decir, individuos que actúan de una forma sobrehumana casi, ¿a quién se podía considerar? Yo le he estado dando vueltas y la verdad es que quitando, como digo ahí en la pregunta que os hago, a los médicos y demás personal sanitario y eso, tampoco veo yo que exista ese concepto de héroe en la actualidad, ¿no? Sí, yo estoy contigo, Pepa, que ese concepto ha decaído por completo. Por El completo. héroe al estilo griego ya no existe, bajo mi punto de vista. Hombre, hay héroes puntuales, como es cuando hay un incendio y un chaval jugándose la vida es capaz de meterse en las llamas y salvar a niños o ancianos, que eso ha ocurrido en Madrid en más de una ocasión. Eso es una heroicidad tremenda, ¿no? Valeroso y de todo punto. O cuando se ha caído alguien al metro y una persona arriesgando su vida se empira y logra extraerlo del foso. Y esos héroes puntuales, pero el concepto de héroe que estaba ligado a la guerra ya creo que no existe. Es posible que sí, que dentro de la guerra haya héroes que hayan hecho heroicidades concretas de las guerras actuales, pero no trasciende de la manera que los griegos tenían en consideración a sus héroes, ¿no? Porque es que el concepto de las guerras cuerpo a cuerpo ya ha desaparecido, no existe. Después de la Primera Guerra Mundial ya no existe. No. Claro. ¿Y a vosotros os parece que los enfermos son héroes? Está pidiendo la palabra Jorge. Ay, perdón. No, simplemente quería contestar de una manera, con una imagen. No me digáis nada mucho de lo que voy a poner. ¡Guau! Por A ver, supuesto. es decir, ya sé que Esos vais son a los decir, héroes no, qué actuales. barbaridad, este no es un Efectivamente. héroe y No me tal. podía imaginar que no saliera algo Es que, parecido. sinceramente, digamos, ¿quiénes son los más fieles herederos de los héroes griegos ahora mismo, ¿no? Que triunfan, bueno, pues mira por dónde son deportistas. Eso es Sí, más que otro tipo de actividad, porque dime otras personas que tengan tantos seguidores, que causen tanta pasión. no, nadie. Es tremendo, ¿no? Pero es así. Y bueno, los músicos también, algunos músicos, También es verdad, pero también es verdad. Pero no son héroes. Pero si consideramos que la heroicidad es hacer un bien a tu prójimo, pues sí que es verdad que probablemente los deportistas pues hagan una curación de terapia colectiva en los campos de fútbol, o cuando ves a Nadal o cuando ves a cualquier deporte que sea de tu interés, pero ya es un héroe que, que no es el clásico No, griego. está Por claro. ejemplo, Messi no es nada guapo, no es nada fuerte, Sí, fuerte sí que es. Mm, no es Fuerte sí. nada alto, no es nada, el héroe que nos ha no dibujado tiene Hollywood pinta de héroe, tiene es, pinta de es pobre hombre, pero luego tiene el atributo que le ha otorgado probablemente alguna divinidad de que mete goles. Tiene mucha rapidez y mete goles. Pero claro, eso le puede producir mucha alegría y mucho bien a los que les gusta el fútbol. Pero no sé si eso trasciende para un bien al estilo no sé, de una conquista como en la época griega. Yo creo que no. se No. enfrenta, el mm, héroe se debe enfrentar, sí, con un poco con la mentalidad de los griegos, más allá de que sea atractivo para los dioses. Posiblemente si Messi o Maradona han rozado la simpatía de los dioses, porque
porque juegan divinamente, pero bueno, el héroe tiene que ser una persona que tenga arrojo, que arriesgue su vida. Un jugador de fútbol no la arriesga, arriesga dinero, arriesga sus millones, pero en el campo pues, lo que arriesga es una buena jugada y un gol bonito. Solamente. Pero el héroe, en relación con lo que antes comentabais, pues efectivamente tiene que ser una persona que haga actos valientes para salvar a sus compañeros, para salvar a alguien, arriesgando su propia vida, como el del metro que comentaba antes, o como aquel chico del patinete en Londres, aquel chico español que en fin, consiguió reducir a uno de los que estaban matando. En fin, situaciones de ese tipo, en donde el coraje, en donde la iniciativa un poco irracional, porque unas cosas de esas no se piensa, nadie piensa fríamente porque no lo harías, entonces te sale de las tripas quedarte en el andén o tirarte para salvar a la persona que va a ser atropellada si tú no haces nada, ¿no? Entonces, ahí está la raya de la diferencia. Pero, en fin, siento, Jorge, decirte que no es un héroe el buen jugador de fútbol. Como decía el tío de Nadal en una entrevista muy bonita que escuché sobre su sobrino, decía, vamos a ver, ¿por qué vamos a considerar tan maravillosamente a un chico que lo único que hace es intentar pasar la pelota al otro lado de la red? ¿En dónde está la cosa? Ya. Decía su Pues que hace entrenador, muy ¿no? felices a las Claro, sí, personas que les efectivamente, gusta pero el una cosa es tenis. que nos entretenga los domingos por la tarde y otra cosa es que eso sea un acto heroico. Ana tenía levantada la mano. Perdona, Ana. No. Estamos muy Hola, poquitos. buenas tardes. Buenas Yo tardes. es que cuando pienso en los héroes homéricos, a mí lo que me sugiere es que es una imagen de lo que es el destino humano, o sea, lo que habla, cuando podemos hablar, por ejemplo, del camino del héroe, del viaje del héroe, o sea que por eso el otro día os comentaba que a mí me parece muy interesante para los adolescentes ponerse en contacto, ¿no? con estas fuentes antiguas bueno, de cómo se plantea la existencia humana. Tiene muchas lecturas, tiene la lectura de la guerra, pero también la lectura de la toma de decisiones, el elegir un camino u otro. Entonces, en la literatura universal es una constante, ¿no? Incluso hay como pasos por los que tiene que pasar el individuo cuando pues, sale de su zona de confort, emprende una aventura, se empieza a arrepentir de haberse metido en ese fregado, vuelve para atrás, luego se encuentra a alguien que le echa una mano y le anima, y bueno, pues de alguna manera hablan de maestros o personas importantes en tu vida, ¿no? Que se han cruzado en tu camino, y yo creo que eso es lo que subyace para mí, subyace esa idea de que realmente héroes somos todos, pero en el sentido de que cada uno, cuando aparecemos en este planeta, pues tenemos el mundo ante nosotros y tenemos que ir tomando decisiones en nuestra vida, haciendo renuncias para elegir una cosa u otra. Entonces, yo lo entiendo de esa manera. Luego, sí que es verdad que de todos los humanos, pues en cada época ha habido personas que han hecho cosas más excepcionales. Pero para mí el camino del héroe es cualquier persona en cualquier sitio, sin destacar mucho, tiene que enfrentarse a dificultades que si las vence podrían considerarse heroicidades en lo que es la existencia humana, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. De hecho, fijaros, yo con mis alumnos de segundo de bachillerato leo todos los años el poema de Gaddafi, que se llama Ítaca, no sé si lo habréis oído alguna vez, ¿no? El poeta griego. ¿Por qué es eso, no? O sea, ellos ahora mismo están en un momento vital de tomar muchas decisiones, porque es que ahora mismo saber qué quieres estudiar o a qué te quieres dedicar no es moco de pavo, ¿no? Pues entonces que vean que es que ha pasado toda la vida, quiero decir, que no es que a ellos les pase ahora excepcionalmente, o sea, es que
Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos tenido que ir tomando decisiones una detrás de otra, y si hemos tomado una decisión, hemos dejado de tomar otras. Entonces, pues los héroes no son los seres extraordinarios, que los ha habido y los habrá, sino somos todos en nuestro devenir para ir tomando decisiones e ir viviendo en definitiva. Gracias, Ana. Se podría entender también... Jorge tiene la mano... No la veo, Jorge, es que tiene Sí. la mano muy oscura. Sí, sí, no sé por qué solamente me da la opción de mano de color. Sí. No sé, es un tema de estos. Bueno, ahí No, pero el A lo problema es que mejor no se tienes ve. ascendiente en negro, Jorge. justamente no, ¿sabes? Porque ahora hay todo un debate desde que salió una editorial en el Washington Post de que Argentina es el país más racista del mundo porque no tiene población negra, no hay ningún jugador negro en el equipo de la selección. Hay un debate ahora impresionante, un debate demencial que ha surgido. Qué Bueno, tontería. es decir, con lo cual por eso uso la mano negra como para que no... En fin, no, había buscado la definición de héroe y he encontrado la de Wikipedia que me gusta mucho, la verdad, me gustaría leerla, a ver qué os parece, porque dice que en la mitología y el folclore, un héroe o una heroína es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Muy bien. ¿No? Como... comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas para salvar a las personas del peligro, por las que es reconocido. Compárese con el villano, dice. En la narración mitológica se conforma por un inicio casi siempre extraordinario, mediado de diversos conflictos que se resuelven, y un evento final en donde el héroe se confronta con su contrario, ya sea un individuo o conjunto de individuos, y finalmente muere, ya pierda o gane, de manera gloriosa para servir de ejemplo al género humano. Bueno, esa idea está presente Está en muy Aquiles. bien, sí. Claro, Aquiles sabe desde el principio que su destino es que va a morir en Troya, o sea que, y no, solamente cuando está enfadado, allí donde las naves que le va a visitar la asamblea, la embajada que manda Agamenón, que van Ulises y otros 3 más o 4 más, y les da un banquete y todo eso, que le dicen, no, si yo aquí me quedo, yo no voy a volver a la guerra porque me tenéis harto, aquí me quedo. Y además, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a volver a Fiptia, que es donde mejor se vive, y ahí me lanza un mensaje muy bonito, muy esperanzador, que es también una de esas cosas que digo que es un personaje muy complejo. Les dice, porque me he dado cuenta de que la vida vale más que la gloria, que mucha gloria, pero lo que vale es la vida, ¿no? Pero aquí le sabe desde el principio que él va a morir en Troya, o sea que, y ya cuando... Pero Aquiles, date cuenta, Pepa, que cuando hace esas reflexiones de que quiere quitarse ya de la guerra, es porque piensa que quizá lo oportuno para su vida y ser una persona feliz y completa sea el lado más humano que tienen los héroes. Claro. No el divino, sino que piensa en Criseida, en su amada, ¿no? Y piensa que quizá tendría que apartarse de la guerra y dedicarse bueno, se deja entrever en el libro una conclusión, a lo que es las virtudes humanas más que las divinas que tiene sobradas, ¿no? Entonces ahí es donde está lo que decía Ana de la necesidad de la elección, ¿no? Lo que pasa es que a él le puede la guerra como algo sublime de lo que es el mito de la guerra de entonces. Es que lo dice clarísimamente Barico. Pero... Bueno, Julio tenía la palabra pedida, perdón. Sí, que me la has quitado tú. pues no te la había visto. Yo tampoco, me acabo... Soy mala moderadora. Julio, tu mano está también muy clarita, no la había Soy muy mala moderadora porque me lío mucho con las me manos. pasa lo contrario que a Jorge. Jorge va de oscuro y yo voy de claro. Como el agua. Julio, No, dinos. bueno, yo creo que nos estamos enganchando en el tema del héroe, ¿no? Y yo, porque me parece que es uno de los temas fundamentales de la lectura que tenemos entre manos, ¿no? Volviendo a la actualidad,
yo, en fin, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, de que bueno, pues el héroe surge pues, del día a día. Son gente que en su devenir cotidiano se enfrenta a situaciones imprevistas. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que un cómico de la televisión acabe siendo un referente internacional, ¿no? Hablo, como podéis imaginaros, del presidente ucraniano, ¿no? ¿Es un héroe? Pues hombre, él tuvo la opción de marcharse del país cuando los rusos empezaron a entrar y decir, ay, lo siento, darme acogida en algún lugar de este seguro y tal. Y optó por lo que ha optado. Entonces, en ese sentido, probablemente, correspondiendo con la definición que nos leía Jorge de esa persona que recoge un sentimiento colectivo, supo encarnar un sentimiento colectivo que probablemente sin él, si su actitud hubiera sido otra, es muy probable que los acontecimientos hubieran sido diferentes, que la resistencia de la población en Ucrania no hubiera sido tan valiente como está siendo. De manera que, bueno, pues el día a día, los hechos que te vienen encima sin que tú hayas pretendido llevarlos a cabo, pues te obligan. Como le obligan también a los asesinos, en el sentido opuesto. Es decir, mucha gente en la Segunda Guerra Mundial que participaba de los ejércitos alemanes, de los ejércitos nazis, pues se vieron en la tesitura de llevar a cabo actos horribles, horribles. Hay una novela tremenda, y no fui capaz de terminarla porque se me abrían las carnes, se llama Las Benévolas, hecha por un autor de origen alemán que vive en Barcelona, que narra estas cosas, ¿no? Y viene a decir, bueno, pues dime tú, comenta uno de los personajes importantes de la novela, yo no tenía pretensión, yo soy abogado, no tenía pretensión de matar a nadie, pero recibí órdenes. Y cuando uno recibe órdenes es muy fácil escudarse en esas cosas que te llevan a hacer algo que en tu vida cotidiana anterior ni se te hubiera pasado por tu cabeza, ¿no? Quiero decir que los hechos que nos vienen encima pues son los que determinan qué sale de tu alma, ¿no? Y bueno, pues el héroe no nace, el héroe pues actúa en función de lo que la vida le presenta. Quiero pensar, por ejemplo, también, por otro lado, si me permitís, en la gente que en estos momentos se está manifestando en Teherán y otras ciudades de Irán, ¿no? En donde saben que salen de sus casas a defender lo que están defendiendo en este momento, que es la libertad. Bueno, pues dado que hay cientos de muertos en esas historias y miles de detenidos, pues no saben si van a volver a su casa al mediodía. De manera que bueno, ¿son héroes? Pues no lo sé si esto se le puede considerar héroes o no, pero hay muchas situaciones en las que, en este caso, pues la vida también se le ha presentado, pero han dado un paso adelante. Es un acto voluntarioso que en lugar de quedarse en su casa cómodamente viendo por la televisión los hechos, pues prefiere actuar, ¿no? A mí me parece que esos son realmente actos de heroicidad, no del calibre de actos heroicos de la Ilíada, pero en el contexto actual en que vivimos, eso constituye una heroicidad, como las niñas afganas para ir al colegio. Esos son actos de heroicidad, ¿no? No tienen, los que hacen esos actos no tienen los rasgos heroicos clásicos, pero sus actos son de heroicidad, ¿no? En muchos países ir a una manifestación era jugarte la vida y la gente iba a las manifestaciones. Claro, entonces habría que separar también el héroe de sus actos para poder definir ambas cosas. Bueno, ¿Cómo está He Carmen? pedido la vez, ay, venga, sí. pero bueno, si planteas otra pregunta, No, venga, no, si tenemos no, tiempo. es para decir que quizá el reconocimiento contemporáneo de las heroicidades esté en los premios que se otorgan en el Nobel, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la niña esta que luchó por su educación, que fue recibida Malala. Madala, sí. Y tenemos la Madre Teresa de Calcuta y tenemos, bueno, No me pues hables de la Madre Teresa de Calcuta.
no me hables. A mí No te tampoco. hablo. No. A mí Bueno, tampoco. O sea, es pues todo lo contrario de heroína. Sí. Fue una caradura. Sí. Pero vaya, bueno, hombre, pues Y un poquito ese tema, maligna. Y un poquito quítatelo de la maligna. cabeza, Carmen, porque tu porque imagen... no lo conozco, porque como sabéis yo el tema de la religión lo tengo muy atrasado. Me quedé en los 15 años. Luego ya no En me Mahoma, interesó. te quedaste en Mahoma. No, ni siquiera en Mahoma. Me quedé en los 15 años cuando quise descubrir cosas que no me explicaban y dije, esto es todo una trola afuera. Y ya no me interesó para nada, pero sí me interesan las personas que hacen el bien y pensaba que esta mujer era una de ellas, pero bueno, si la princesa Diana que fue hasta allí a, a darle su apoyo, si el Papa le dio su apoyo, si tantísimas religiosas como hay de su orden están en los barrios más deprimentes de la India. No, 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 no es no. cierto. Bueno, pues No, lo que le hacía la me madre refiero Teresa, entonces a los científicos, es decir, que sí, quizás las probablemente, sí. heroicidades pues estén ahora reconocidas en eso, en el premio Nobel, en los Oscars de Hollywood, en el premio Cervantes, en los César, o sea, quizás los premios sean los reconocimientos que se les hace a los nuevos héroes. Y Jorge ha hablado de sus futbolistas argentinos, que bueno, pues es verdad que la heroicidad de Messi es que tiene 5 balones de oro, ¿no? O 4, Jorge. No sé muy, yo no soy futbolero, pero ahora con el Mundial me he venido arriba, pero es un Ya. momento... Vais a ganar el La Mundial. última vez fue en el Mañana ganaréis 86, el Mundial y el imagínate. próximo día no habrá quien te tosa, Jorge. Mira, Digamos, es decir, me acuerdo en el 86 cuando ganamos el Mundial, que también, aparte era mucho más joven, y fue como una especie de euforia, que bueno, duró un día, sé cuánto duró. Pero me acuerdo toda la familia en la casa, nos subimos, estábamos, era un momento así muy especial. Y ahora la diferencia es que lo estoy mirando solo, con lo cual me subo yo solo por las paredes de aquí. Una heroicidad Y consideráis bueno, que vamos puede a ser. hacer un zoom para verlo compartido porque yo también lo veo solo. Una heroicidad puede ser también el descubrimiento de América. Otra heroicidad puede ser Eso fue una el, casualidad, eso fue una el ir casualidad. a... bueno, pero ahí insistieron en seguir ahí, en seguir, en seguir. Y yo estoy de Mira, acuerdo hay con mi una... padre, estoy de acuerdo que es, después de todo lo que llevo vivido y estudiado, etcétera, que es el acontecimiento más importante que hubo en el mundo, ¿eh? El descubrimiento de América. Sin ese descubrimiento el mundo sería otro. Ah, por supuesto. No hubiera dado el avance que dio en descubrimientos, en ciencia, bueno, es que fue una revolución auténtica. Y no sé, la No llegada del hombre a la no luna, abras un la melón llegada del hombre a la tan luna, complicado, Carmen, porque lo del descubrimiento de América tendríamos mucho que decir, ¿no? Ya de hecho fue un tema de debate en este club hace un par de años, ¿no? Y hay muchas luces y sombras en ese tema. No, yo quería, me estaba viniendo a la cabeza antes cuando has sacado a Messi, Jorge, hablando sí, de otro argentino famoso, Borges. sí. Borges tiene un cuentecito que se llama, creo recordar, El traidor y el héroe. Y es una historia muy curiosa porque habla, lo leí hace ya 25 años por lo menos, ¿no? Pero lo que creo recordar es que trata de un miembro del IRA en la época en la que era el IRA no de Irlanda del Norte, sino de toda Irlanda, ¿no? Y entonces, pues este era un soplón y tenía relación con el ejército inglés y les pasaba información. Entonces los dirigentes del IRA lo descubrieron. Y normalmente cuando estas cosas ocurrían, pues se resolvían muy rápido con un tiro en la nuca. Pero entonces pensaron que, ya que era un hombre muy conocido dentro de la organización y a nivel de toda Irlanda, pues decidieron que no lo iban a matar, que le iban a convertir en un héroe. Y bueno, pues le obligaron a hacer determinadas cosas que les permitió al IRA, pues, en fin, contar con un santo
con un santo que en realidad era simplemente forzado, ¿no? Que había sido inducido bajo pena de un tiro a realizar actos realmente grandiosos. No recuerdo mucho más los detalles del cuento, pero iba por ahí, ¿no? Entonces, cómo también se puede hacer un héroe artificial, cómo se puede conseguir de una manera un poco extraña que uno sea un héroe. Bueno, sin ir más lejos, todas las consagraciones de santos ¡Oh! son como conversiones de personas normales en héroes basados en cualquier tipo de chorrada. Ya. Digamos, dicho así de manera cruda. No, pero tienes razón. También en la época del cristianismo, el catolicismo gobernaba medio mundo, los santos eran los héroes a los que se les admiraba, ¿no? Exacto. Y además se Y les sigue, reconocían propiedades exacto. Y superiores. aparte se hace siempre a posteriori, con lo cual Sí. cuanto más tiempo pasa, ya más falso es Se todo. diluye la realidad, Y claro. se siguen proclamando santos. Se Mm. siguen. Tú puedes Sí, sí, presentar sí. ahora en el Vaticano una propuesta y te la van a estudiar. No sé Y cuánto lo que está claro tardarán, es pero bueno. que el pueblo llano, lo que es la gente en general, levanta a una persona y de la misma manera que le hace un héroe, le hace luego un villano. Eso pasó con Maradona. Cuando, Que te gusta el cuando fútbol. ganó, sí, es que hay un reportaje que me Ah, está, sí, estuvo el fin de semana pasado. hay un reportaje en la 2 sobre Sí, Maradona que sí. está estupendo porque tenían prohibido terminantemente la mafia que se hablara de las circunstancias de Maradona, que estaba metido en la droga, que estaba probablemente haciendo trampa en los controles que les hacían, porque claro, al Nápoles le llevó a número 1. Sí. Y después, cuando ganó Argentina, a Alemania me parece que fue, no sé, no recuerdo, Inglaterra. no, En un mundial, Argentina, sí. Italia, perdón, Argentina, Italia. Sí. Y Maradona fue decisivo en que ganara Argentina, pues le denostaron. Ya los medios de comunicación empezaron a sacar todas las basuras que tenía y todas las cosas, y bueno, acabaron con él. Entonces, también hay que pensar que los héroes, de la misma manera que se levantan, si son héroes de polvo, como es el tema deportivo, pues de la misma manera que se levantan, se pueden caer, como habéis hecho ahora mismo con la Madre Teresa de Calcuta. Yo no, perdona No, Carmen, pero no conozco mucho los detalles, a lo mejor Jorge sabe más, pero a Maradona también lo han vilipendiado de una manera muy gorda, haciendo hincapié, no sé, su vinculación con la droga, cómo era, parece que tenía algo, pero fue un pretexto estupendo para una persona que había hecho mucho en sus declaraciones y en sus compromisos sociales por gente que estaba muy lejos del poder y que tenía situaciones complejas. Es decir, fue una persona con una mentalidad social que no se le ha reconocido, por lo menos aquí en Europa, no sé si en Argentina, y yo creo que eso causó mucho daño en el zapato para mucha gente y probablemente fue una de las razones que lo utilizaron para vilipendiarla. Pues a Pero nada ver, de eso era sale por nada alusiones. de eso, nada de eso sale en el documental, Sí. nada de bueno, Bueno, eso. pues chicos, Lo único que sale centramos. de eso es que él ayudó mucho a su familia, que eran humildísimos, y que toda su familia pues tuvo su casa bien Mm. y les dio de comer a todos, pero no sale absolutamente nada de que fuera así como Pavarotti. Sí, Pavarotti, hoy he visto un reportaje de su vida y también fue muy dado a temas sociales. Bueno, Muy chicos, dado. nos Sí. centramos. Sí, yo quería añadir simplemente que los héroes también tienen alguna debilidad siempre. Claro, por supuesto. Claro. Y el caso de Aquiles, el talón de Aquiles, que no sé si sale, no sale No, en la no se habla, Ilíada. No, no no se sale. habla de ello. Veamos, Es una leyenda anterior. Pero el ese- talón de Aquiles, si me permitís, porque es una historia también ficticia muy graciosa, Graciosa. le pegan a Aquiles con una flecha
le rompen el tendón de Aquiles, que es el que sujeta el pie con la cadera. Entonces, según lo que dicen de la historia esta, es que los dioses permitieron que su talón y su pie, por tanto, permaneciera en la tierra y fuera putrefacto, mientras que el resto de su cuerpo fue elevado a la divinidad. Está buena la Sí, sí, idea. que la verdad es que se es que es inventaban unas alucinante. películas increíbles, de Es Sí, se verdad. arman. alucinante las cosas que cuentan los griegos. Sí. Bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a hablar, a ver qué os parece de la influencia del destino en lo que ocurre en la Ilíada, hasta qué punto la voluntad de los dioses interfiere en la toma de las decisiones de los humanos y si había realmente un ejercicio de la voluntad o del libre albedrío de la gente que participa, o simplemente estaban condicionados por lo que los dioses les inducían a hacer o a decir. ¿Qué os parece respecto a eso? Es que yo creo que los héroes justamente lograban en ocasiones torcer el brazo a los dioses. ¿Mm? Es decir, que lograban Ahora, ya no me animo a decir si el destino era seguir la ley del dios o no, pero digamos, Pero es que el concepto de destino aparece, si os fijáis, a lo largo de toda la obra, ¿no? Aquiles iba hacia su destino, Patroclo cuando va enfilado a por Héctor va por su destino, Héctor sabe cuando le paraliza a Aquiles en las puertas de Troya que había llegado su destino, o sea, el destino, que realmente en griego ahora mismo no me acuerdo cómo se decía, el No destino sé, no era es una ¿Ananqué? voluntad superior, una ¿Ananqué? voluntad Aedos, ¿no? superior. No es No, Aedos. Aedos no, no es. no, Aedos No, el compositor. Arete es la virtud. Ananqué. Ananqué, Ananqué. Lo he buscado. Muy bien, muy bien. Pues entonces esa idea de destino que al final quiere decir que una voluntad superior lleva a que los acontecimientos se desarrollen de una manera o de otra, que de esto hemos hablado ya en este club en otras ocasiones, hasta qué punto el libre albedrío queda exento de ese destino, hasta qué punto los hombres pueden deshacer ese destino al que va, al que van como enfilados, ¿no? ¿A vosotros qué os parece? Pues yo creo que las composiciones de estos autores, vamos, de Homero concretamente, pues es que se sale totalmente de lo que hoy podamos pensar que es el destino, que son los héroes, que son los dioses. O sea, eso es otro contexto, es otro momento, Sí, sí, es una situación imposible de llevar al día de hoy. Yo no creo en el destino, sí que creo que el nacer en un sitio determinado va a condicionar toda tu vida, pero también creo que se puede influir en el destino, en el sentido de que las personas, otra vez vuelvo a reflexionar lo que dijo Ana, podemos decidir tomar un camino, dejarlo, sobre todo en el primer mundo. Claro, si nos vamos al tercer mundo y tienen la desgracia de nacer ahí, a lo mejor el destino puede estar en la desgracia o en la suerte de nacer en un sitio o en otro. Pero luego, pensar en el destino como lo tenían escrito los dioses, que todos tenían una divinidad concreta para hacer concretas cosas, tenían sus héroes, cada uno tenía unas misiones que cumplir, etcétera, etcétera. Tampoco en la Ilíada veo yo que el destino de los héroes que están ahí sea la muerte en sí. Es la guerra, es el permanecer como héroes durante toda la eternidad, más que el destino de la muerte. Yo insisto que todo lo que he leído de la Ilíada es un canto a la guerra como mito, como algo que te puede suponer un permanecer en la historia y
Y vuelvo a repetir lo que dice Barico, que hasta que no se sustituya ese mito que siguió existiendo cuando la guerra de Vietnam, es que fueron engañados que iban a ser héroes los americanos que fueron allí, se apuntaban como chinches. Bueno, como chinches, no. Bueno, se apuntaban Se muchísimos resistían jóvenes, mucho, se resistían mucho. y en la guerra de la independencia, es que las guerras para los hombres, yo creo que continúa siendo un mito. Sí, puede ser que la agresividad inherente a la condición masculina les lleve a lanzarse más que desde luego a las mujeres. Las mujeres, yo creo que a lo largo de la historia, salvo alguna por ahí, pues Juana de Arco o personas así muy excepcionales, han tendido siempre a recular en las guerras, El a propio retener a los Barico, hombres, refleja en el libro cómo las mujeres que intervienen, Elena, Iseida, Écuba, ellas siempre hablan de apartar a sus hombres de la guerra. Sí, sí. Entonces, Barico hace una interpretación libre de que es la mujer no quiere la guerra, basándose en las palabras que les decían a sus maridos o a sus parejas, de que se apartaran de la guerra, que vinieran al hogar, que no les hicieran sufrir de esa manera. Y es que yo creo que es que se tiene muy poco valor hacia la vida humana es decir, no se valora la vida. La vida no se valora. Cuando se habla de la guerra, los jóvenes se creen que a ellos no les va a tocar. Y que si les toca, bueno, que qué pasa porque te rompas una pierna. En general, eso dices en general. En general, es que yo pienso que es que no saben nada del dolor, el género masculino, que va a la guerra, que va a la guerra. Los que no van a la guerra puede que sepan algo más de lo que es el dolor que inflige, no para su vida propia, para sus familias y para todo lo que es la humanidad. La guerra es lo peor. Si te fijas en la Ilíada, el elemento femenino, que está completamente al margen de toda la acción, de todo lo que ocurre, están completamente al margen, es que están detrás de las murallas, o sea, es que más lejos no pueden estar, ¿no? Pero y no participa ni activa ni pasivamente. Pero en cambio, siempre son las mujeres las que reclaman a los hombres que no se enfrenten. Écuba, cuando Príamo va a recoger el cuerpo de Héctor, le dice, no vayas, ¿cómo vas a ir tú solo al campamento aquí? ¿O estás loco? Te van a matar, ¿no? Andrómaca, cuando se encuentra con Héctor en ese encuentro tan emotivo y tan tierno, le dice, por favor, no te vayas, ¿qué voy a hacer yo si a ti te matan? Que ¿No? tengo un niño, que tienes un niño pequeño. Claro, sí, eso se dice mucho, ¿no? Y entonces, la Ilíada está claro, pero a lo largo de la historia, las mujeres en las guerras o han participado como retaguardia y apoyo a los soldados, o siempre se han mantenido en esa actitud de evitarlas, ¿no? De no confrontación, no salgas que te van a matar, no vayas que te van a matar, ¿no? Mientras cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en 1914, que era en verano, los soldados en Francia y en Alemania y en Inglaterra desfilaban encantadísimos porque, y además les salían a recibir a la calle con vítores, les tiraban flores y demás, porque que no tenía ningún sentido, ¿no? Pero luego se dieron cuenta, claro, que es que eso no tenía ningún sentido, que iban derechos al matadero, ¿no? Yo creo que la actitud de las mujeres ante la guerra ha sido siempre de retener. Perdona Pepa, pide la vez el negro que tenemos en la reunión. El mano negro. negra. No, lo que pasa es que con la mano negra no surte efecto, entonces al final termino levantando la mano blanca. Perdonad, es que no O sea, me como estoy que... fijando, lo siento, soy muy mala moderadora. No. Simplemente mientras hablabais, busqué información sobre el destino y si había algún dios del destino, y efectivamente eran tres diosas, o bueno, que son las llamadas Moiras en Grecia, justamente mujeres, fíjate, y que son como, están hilando, son las que custodian el hilo de la vida.
Porque, Es bien bonito, eso es bien bonito. exacto, y entonces hay una escloto que hilaba la hebra de vida con una rueca y un uso. Su equivalente romano era nona. Nona, Bueno, que es abuela, fíjate. sí que es originalmente En invocada en el italiano es abuela, sí. nona. Luego láquesis, que es medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Su equivalente romano era décima. Y átropos era quien cortaba el hilo de la vida. Elegía la forma en que moría cada hombre, seccionando la hebra con sus detestables tijeras cuando llegaba la hora. En ocasiones se la confundía con Enio, una de las grallas. Su equivalente romano era morta, muerte. Y es a quien va referida la expresión la parca, en circular. Es decir, que al final las que mandaban y controlaban el hilo eran mujeres, aunque las mujeres en la vida mundana fuesen apartadas, pero luego en el plano divino tenían un papel esencial. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, No, eso. no, está muy bien la observación que has hecho, porque si ponemos en paralelo las actitudes de los hombres por debajo y las actitudes de los dioses por encima, hay como una correlación, ¿no? Como decíamos el otro día, los hombres intentan ser excelsos y parecerse a los dioses y ser casi divinos, mientras los dioses son rastreros y cada vez se parecen más a los hombres, ¿no? Hay una correlación en todo esto. Sí. Y la idea de destino, que yo creo que es una idea casi atávica en el ser humano, ¿no? El hecho de que te pueden ocurrir cosas, siempre ese miedo atávico a qué me puede pasar al futuro, qué va a ser de mí, ¿no? Parte de unas raíces muy profundas, pero al mismo tiempo los griegos lo desarrollan con esa influencia de los dioses, ¿no? El destino lo determinan los dioses, lo determina la voluntad del humano, que está sujeto a las intrigas de los dioses. Eso es lo que yo veo como el nudo de la cuestión dentro de lo que pasa en la Ilíada. Los dioses influyen completamente en las decisiones y en los hechos que ocurren, ¿no? Ellos inducen a unos a que hagan esto, a que hagan lo otro, desvían las flechas, se hacen presentes, se disfrazan, les envuelven, les quitan, les suben, les bajan, hacen todas esas cosas, pero realmente los hombres y las mujeres en este caso al final actúan como seres humanos, con su propia voluntad, ¿no? Se lanzan a hacer lo que quieren hacer, porque ellos quieren hacer eso. Yo no sé si vosotros lo veis así o no. ¿Qué os parece? Yo lo veo siempre bajo el contexto de mirarlo siempre como fondo, que la única misión que tiene los guerreros que están a pie de playa con sus naves es la guerra. Sí, sí. Entonces, esa es su misión. Y la misión que tienen los troyanos es defender sus muros. Volvemos otra vez a incidir en la palabra guerra. No quieren hablar porque llevan 9 años hablando, tratando de hablar, y no han llegado a ninguna conclusión, porque los troyanos no quieren entregar la ciudad. Y ellos la quieren, los aqueos la quieren. Entonces, es que luego hemos visto a través de la historia que siempre es la misma canción, que siempre es la misma canción, que es que la Es que conquista, indudablemente el tema de la Ilíada es la guerra, es la guerra. claro, claro, No hay que darle más vueltas. El tema claro, de es la que es Ilíada lo es la que yo guerra. comentaba el otro día, que es odiosa, es que es una lectura odiosa, porque es que es tremendo, de verdad, con lo que cuenta, cómo los detalles de las entrañas, sacar las entrañas por las espadas, es que le metió la espada por un ojo y le sacó el cráneo, le partió con una piedra la cabeza en dos, o sea, es que es gore Sí, total, sí, pero es que era así, es que lo que y es hace, que era así, claro, claro, Homero lo que hace es contar cómo era en realidad la guerra y lo cubre de un velo poético cuando habla de cómo muere. Así como cuenta las heridas de una forma anatómica, muy expresiva y muy terrible, en cambio cuando se produce la muerte, lo hace de una manera muy poética. La muerte le cubrió un velo, sus negro. ojos se cubrieron de un velo negro, expiró Bueno, tiene ciertas con las manos. metáforas.
Siempre la descripción de cómo mueren los soldados, los guerreros, los héroes, tiene un matiz muy poético, mientras Claro, que para la intentar, guerra es la total crueldad. Es la claro, crueldad. Sí, pero se pero le ¿por qué daba la hace vuelta. eso, Pepa? Lo hace para encubrir lo malo que hay detrás de una guerra, que es el dolor, que es la desesperación, la desesperanza, la destrucción. Para cubrir todo eso, Homero tiene que escribir con palabras poéticas que la muerte es como un manto negro. Oiga usted, un manto negro no, la muerte es la destrucción, la desaparición del mapa de la persona, el dejar hijos sin padres, el dejar familias destruidas, el dejar ciudades enteras destruidas, como quedó Troya al parecer. Entonces, luego, Jorge, hablaremos de que tú el otro día decías que las culpables de la guerra parece que eran desencadenó Paris cuando se llevó a Helena. No, pero bueno, ya lo hablaremos si Pepa lo ha traído a colación. ¿Otra vez ha vuelto a levantar la mano el negro? No, 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 no. Ah, pues Es no que la no la has bajaste. bajado, no La la has bajo, la bajado. bajo, la bajo. Vale, 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 vale. Volviendo a lo del destino, hay otro factor que es el azar. Sí, El ahí azar, está Pepa, la diosa Fortuna, que mm, es la diosa Fortuna, es romana y es la diosa de la suerte. Normalmente se le atribuye la virtud de que es la diosa de la buena suerte, pero también al ser la palabra suerte algo que no está previsto intencionadamente, pues puede ser también diosa de la mala suerte. Y ahí es donde yo te decía que ahora mismo podemos pensar en la diosa Fortuna de nacer en el primer mundo o nacer en el tercer mundo, no ya en el segundo, en el tercero. sí, la casualidad de donde naces. En la Ilíada, el azar, yo creo que se presenta en forma de cuando los dioses, de intervenciones de los dioses. O sea, el azar lleva a que una flecha se desvíe, el azar lleva a que una piedra se vaya para otro lado, el azar lleva a que la piedra le dé a Héctor en la cabeza y pierda conocimiento. Pero en ese caso, detrás del azar están las intervenciones de los dioses. ¿Es tanto casualidad o no? Einstein tenía una frase que a mí me encanta, que decía que la casualidad es la manera que tiene Dios de hacerse evidente. Y esa frase a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? La casualidad es la forma que tiene Dios de hacerse. Eso lo decía un no creyente, que era Einstein, ¿no? Lo decía era una ironía para él, ¿no? Pero aquí en la Ilíada es verdad que el azar es la forma que tienen los dioses de hacerse evidente. El azar que perciben los humanos como, ¡ay, qué cosa más rara ha pasado! Es la evidencia de que los dioses están detrás de todo eso. ¿No os parece así? Ana ha pedido la Ana, palabra. Ana, gracias, Jaime, No, ayudante. yo es que voy un poco retrasada porque estaba buscando una cita sobre el tema del destino, ¿no? Que estábamos hablando antes, ¿no? Y es que en el libro hay un momento en que Héctor se va a la batalla, ¿no? Y le dice a Andrómaca que no sientas pena, nadie logrará matarme si así no lo quiere el destino. Y si así lo quiere el destino, piensa que ningún hombre puede escapar a su destino. En eso lo que me indica que es que quizá la idea de destino que ha tenido la humanidad desde siempre surge de la evidencia de que somos mortales. Quiero decir, la muerte está ahí, entonces como no la vamos a poder soslayar, pues nuestro destino nos dirige ahí. Entonces quizá, pues en el fondo, el único destino es la muerte. Otra cosa es que hasta que llega ese momento, pues realmente ahí yo creo que, que hay muchas opciones, ¿no? Pero a lo mejor yo a mí me sugiere esto que el que apareciese el concepto de destino en la civilización es porque desde el principio pues, se constató que los humanos, nuestro destino es la muerte. Qué bien, Ana, me encanta la reflexión que has hecho, estoy totalmente de acuerdo con ella. Y hay otro pasaje que creo que es Aquiles el que dice, bueno, ¿qué más da que yo muera ahora si al final
mi destino es la muerte. Creo que es Aquiles el que lo dice, Sí, lo dice como, muchas veces, sí. como no dándole importancia a que si ha de morir, pues no pasa nada, porque al final su destino es la muerte, ¿no? Eso, Y eso es claro, una de las esa lectura es muy adecuada, Ana. Estoy muy de acuerdo con lo que dice, sí. Esa es una característica muy clara de los héroes, que no tienen miedo a la muerte, que saben que si se meten en ese fregado de hacer guerras y conquistas, al final se van a morir, ¿no? Lo más probable es que se mueran. Y sí, yo creo que la idea esa de destino final, que es la muerte, es lo que dice Ana, es lo que late detrás de todo esto, ¿no? Tu destino es la muerte, mi destino es la muerte, si mi destino es que muera, moriré, o sea que al final el enfrentamiento con la muerte es el destino del ser humano, ¿no? Y luego la Sí, necesidad porque de... es lo más evidente, lo más obvio. Es decir, la muerte está ahí. Tu suerte, tus actos cotidianos pueden ser unos u otros en función de tantos factores, como habéis señalado, pero lo inexorable es eso. De todas formas, cuando mucho después el catolicismo introduce la vida en el más allá y la salvación o la condena, pues el destino, o mejor dicho, la predestinación, va a ser un elemento muy potente en los conflictos religiosos que surgen en Europa en el siglo XVI y XVII, ¿no? En concreto, bueno, pues quizás el que más lo subrayó esto fue Calvino, ¿no? Y decía en fin, que estamos destinados todos, que hagas lo que hagas, es Dios quien decide y todo eso. Entonces, ¿para qué sirve lo que haces en la tierra? Le decía, muy sencillo, es que los que van a salvarse se distinguen porque aquí les va bien. Los que aquí les va mal, los que no han sido capaces de luchar, de progresar, de hacerse ricos, fundamentalmente, de hacerse ricos, que era un poco lo que se escondía detrás, hacer buenos negocios, todo eso eran detalles que hablaban de una persona que estaba destinada a la salvación. El pobre, el que miserable, el que no era capaz de levantar cabeza de su día a día, pues lo tenía chungo. Entonces, Pero el eso, destino, Julio, sí. sí, no, que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que eso, en la trascendencia que la introduce en las religiones, es introducir en el mundo otro nuevo mito, el trascender, para no tener la muerte como un destino final. Entonces eso es otro nuevo mito que se introduce en la humanidad, pues para dar esperanza al ser humano de que tu vida aquí, pues puede que no tenga sentido y que tu vida, lo ideal sea que sea una vida para el más allá. Y así, pues, ha habido las manipulaciones que ha habido y también el que fueran a la guerra con un espíritu de sacrificio. Pero para los griegos Pero ahí no, en la Ilíada no aparece nada de la trascendencia. no, Trasciende a nivel humano el que tú vas a quedar con la idea de ser una persona para la inmortalidad. sí, esa es la idea que tienen los héroes de que la trascendencia de la muerte es la gloria para la posteridad. Esa es la única trascendencia que tienen los Un héroes poco griegos. como Jorge Manrique, ¿no? Pero por otra parte, los griegos a los que se refiere Homero, que es una cultura, digamos, todavía un poco primitiva dentro de la cultura griega, tienen una relación con la muerte muy real y muy directa. O sea, se acaba la vida, le cae el velo negro sobre los ojos y se acabó, no hay más, no hay más. Sí. Entonces, lo único que para ellos es que el alma va al Hades, que es un espacio extraño, se entiende en el subsuelo, y que Homero lo presenta en la Odisea porque Ulises acaba bajando al Hades y allí se encuentra con Aquiles, que le dice, esto es una mierda, esto es una mierda, de verdad, no sé por qué se me ocurrió liarla a la que lié, ¿no? Pero para los griegos, como para casi todas las culturas no muy elaboradas, aunque los griegos llegaron a tener una cultura muy, muy elaborada, pero en estos momentos, en el siglo XII, antes de Cristo, no tenían una cultura tan elaborada, la muerte era algo real, algo físico, algo que se palpaba, ¿no?
y las tradiciones que tenían para hacer los funerales eran muy parecidas a las que tenían los vikingos o los islandeses, ¿no? La cremación, luego un túmulo con los restos de la cremación. La relación del hombre con la muerte ha sido siempre muy parecida en todas las culturas, ¿no? La conciencia, por ejemplo, la conciencia de que el muerto no está muerto del todo porque se sueña con ellos. Es decir, si alguien desaparece y su cuerpo se pudre y le entierran o le ocultan, porque depende de los sitios que sean, los recolectores no lo ocultarían en algún sitio. Si el cuerpo se pudre y desaparece, ¿por qué yo luego sueño con esa persona? ¿Es que está muerta de verdad o vive en algún sitio? Ese es, yo se lo he oído decir y lo he leído en algunos tratados de la historia de las religiones, que ese es como el origen de la religión. Detrás de la vida hay algo, porque los muertos no se han ido del todo, reaparecen en los sueños de las personas, ¿no? Y la cultura micénica, que es la que más o menos nos traslada Homero, tenía esa misma relación primitiva con la muerte que tenían otras culturas después posteriores. El hecho tan cruel que Aquiles le taladre los tobillos a Héctor, le agarre, le ate al carro y le arrastre alrededor del túmulo de Patroclo durante 12 días, todos los días, es de una crueldad, pero que al mismo tiempo nos está hablando de una rabia de la que está poseído Aquiles. Está rabioso y en su rabia y en su dolor y en su desesperación hace ese acto de crueldad. Tan cruel es que a los dioses les parece horrible y por eso hacen que el cuerpo de Héctor, a pesar de esos tratos que le da y de los arrastrados y todo eso, se conserve impoluto cuando lo va a recoger Príamo, ¿no? Así que no sé, la relación con la muerte aquí en este caso yo creo que es más material que otra cosa, no trasciende más allá. Ellos no Fijaros que saben. el padre de Príamo, el padre de Héctor, Sí, no influye para que su hijo no vaya a pelear con Aquiles, sí, para sí, nada. sí, sí, Luego se lamenta, luego se lamenta. cuando cierran las puertas de la muralla y Héctor se queda fuera y viene Aquiles como una furia por él, desde la muralla le están diciendo, hijo, entra, no te quedes ahí. O sea que Pero Príamo Príamo ve que en ese o momento, Hércuba. Príamo y todos los troyanos le dicen que entre, que no se quede ahí, ¿no? Y se queda ahí porque era su destino, nos dice Homero. Se queda ahí porque era su destino. O sea, que no da un paso más y bueno, intenta escapar. El hecho es que se pone a echar carreras alrededor de la muralla de Troya, alrededor de la ciudad, ¿no? Para mí Príamo, si os digo la verdad, Príamo para mí es el héroe. Para mí es el verdadero héroe de esta historia, ¿no? La persona íntegra, la persona que sabe sufrir, que siente el dolor y al mismo tiempo tiene la valentía de hacer lo que hace, ¿no? Para mí Príamo es el verdadero héroe de la historia. Al final lo que le interesa, bueno, luego se duele, sí que es verdad que se duele de la cantidad de hijos que ha perdido en la guerra. Claro, es que le quedan Sí, además también. le quedan los más patosos y los más tontos. Sí, hace como una señalación de todos los hijos que ha perdido. Pero a Mm. él le importa tanto que su hijo quede como un héroe que es capaz de irse a hablar con Aquiles para que le deje recoger a su hijo muerto y darle los honores de un héroe. Eso es heroico, eso es Entonces, heroico. entonces creo que es que el héroe griego era lo que inducía a las masas a movilizarse para las guerras. Sí, 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 los héroes tiraban. Es más, yo creo que la vida no valía nada. Ellos, los hombres, en todas las guerras que hemos visto de la época de los griegos, de los romanos, de los vikingos, de las distintas civilizaciones que ha habido en Europa, estaban predestinados a la batalla. Sí, bueno, porque indudablemente en la antigüedad, en la Edad Media, eran épocas de conquista, de Y es que conquista. además, si tú eras capaz de salir victorioso de una batalla, pues te nombraban con un ducado, con un marquesado en España, te daban tierras,
Es que era una bicoca ser un héroe. Es que eran guerras de conquista. En la Edad Media eran guerras de conquista y en esto que estamos viendo eran más que de conquista de tierras, porque no conquistaban las tierras, rapiñaban y se iban. Ahí no, eran guerras de saqueo, sin más. Eran guerras de saqueo. Bueno, pero en realidad todas las guerras tienen un elemento en común que son, hay un agresor que quiere conquistar o apropiarse o, en fin, beneficiarse de lo ajeno. Y eso ha sido la base, sea a través de pueblos que saquean, como se hacía en el relato de la Ilíada, como se hacía en España en la Edad Media, en la época de las luchas entre moros y cristianos, o los grandes imperios. O sea, los imperios, los romanos, agredían para apropiarse de territorio. Los atenienses hicieron lo mismo, lo intentaron hacer lo mismo. Sí, en el Peloponeso. Y los ingleses, efectivamente, los ingleses o los españoles en América, es decir, la guerra ha sido siempre el medio por el cual los países han intentado apropiarse de lo ajeno. De manera que la guerra solamente hablar desde la perspectiva del dominado, del invadido, y que responde, en este caso, en Ucrania, la única guerra justa es la que hacen los ucranianos. Están protegiendo lo suyo, obviamente. Según Francisco de Vitoria, según Francisco de Vitoria. Pero fijaros una cosa, que estamos viviendo ahora una guerra en la que muchos jóvenes se han marchado, no han querido guerrear. No les seduce la guerra porque ya hay mucha información. Hemos visto cómo venían destrozados del Vietnam, que no pudieron rehacer sus vidas, que acabaron la mayoría locos, acabaron drogadictos, acabaron alcohólicos. No pudieron rehacer sus vidas de las guerras que conocemos a través de los testimonios vivos de esas personas, porque una cosa es leerte la Ilíada y otra cosa es que haya testimonios vivos de personas que vienen de las guerras, como ha pasado en la guerra nuestra o en las guerras europeas. Y esos testimonios, pues claro, la gente joven, masculina, pues le hace que no quieren la guerra. Ya estamos viendo cómo Putin está obligando a los varones a que se metan en la guerra y si no, los obliga y los manda, no les queda más remedio. Eso no había pasado nunca, yo creo. Bueno, había Por pasado, cierto, pero ha vuelto ahora. Ahora ha vuelto. ¿Había pasado que los hombres no quisieran ir a defender a su patria? Yo creo que no. En la Primera Guerra Mundial, uno de los mayores problemas que tenían, sobre todo en Francia, eran las deserciones. La gente no quería estar allí, se iban como podían. Y a los desertores les fusilaban en cuanto los cogían, ¿eh? Sí, pero al final de la guerra se marchaban en masa del frente, ¿no? Al final, sí, al final, pero al principio los fusilaban a todos. Cuando es muy existían difícil los para un alistamientos soldado, voluntarios. si conocéis la dinámica interna de los ejércitos, es muy difícil para un soldado Se te va la voz, tirar Julio, no sé. la escopeta y salir corriendo. Mm. ¿Perdón? Que Si se lo digo te va la voz. que es muy difícil en una guerra, dada la estructura de los ejércitos, que un soldado pues tire el fusil y se pire corriendo, ¿no? Eso es muy difícil. No, yo me refiero a la primera intención de alistamiento voluntario que ha existido siempre. De hecho, aquí vinieron, normalmente ocurre perdona, Julio, lo que de tú hecho en la guerra comentabas. española vinieron de todo el mundo a defender a la República. Chavales jóvenes que se alistaron voluntariamente a defender a la República. Eso hoy no existe. Hoy no existe. Yo creo que hoy la vida tiene mucho más valor que tenía en el siglo del siglo XX. Tienes razón, Carmen. Hoy día existe en Siria han ido muchos chavales a apuntarse a la causa yihadista. En Ucrania hay voluntarios españoles, entre otros, luchando por distintas razones. No, los que han salido son pagados, son mercenarios, sí. mercenarios. Sí. No son voluntarios, no. Yo creo que las guerras actuales intervienen muchos mercenarios. Perdona, Blanca tiene la mano. Sí, quiere Blanca hablar, sí. Ay, perdón, Blanca, perdóname, hija, es que no me fijo, lo siento. Hola, ¿cómo están? Hola, Blanca. Nada, solo comentar que
que tal vez de las cosas que más me impactan a mí es el servicio militar obligatorio que tienen Corea del Sur e Israel. Entonces, ahí sí no hay, los chicos y chicas sí tienen que ir al servicio militar. Entonces, en pleno siglo XXI, todavía estar preparado para una guerra para mí es impactante. O sea, no me deja como de impactar y decir, bueno, constantemente se tiene que estar preparado para eso, para ir a una guerra, imaginemos, solamente. Gracias, Blanca. Gracias. Sí, yo creo que quedan pocos países actualmente que el ejército se nutra de servicios obligatorios. En algunos son voluntarios y en otros, como aquí, son profesionales, ¿no? Pero en estas guerras de territorios no muy extensos, bueno, ahora lo de Rusia y Ucrania es un poco más distinto. Las guerras en Oriente Medio, por ejemplo, yo creo que los ejércitos se nutren de soldados profesionales y mercenarios. Es muy raro ya un reclutamiento de voluntarios, que lo está intentando hacer Putin y no le está saliendo muy bien. Y la mayoría de las veces se recurre a profesionales e incluso se contratan mercenarios de empresas que se dedican a formar a mercenarios y a ofrecerlos. En ese sentido, bueno, pues el que va a la guerra es porque quiere, por dinero, mejor, ¿no? Que verte obligado, como se vieron los pobres chicos. Porque tiene poco valor a su vida. Claro, en 1914 se vieron, si se perdió casi una generación, si fue espantoso aquello, ¿no? Y yo creo que fue de las veces en que, la última vez de estar inmersos en una guerra cruenta, en una guerra de lo más horrible. Por cierto, he leído en algún sitio que cuando se habla de la tregua que le da Aquiles a Príamo, cuando se despide de él, que ya le ha dado el cuerpo de Héctor y ya se van, y Aquiles le pregunta cuántos días necesitan para hacerle los funerales. Y entonces Príamo le explica, pues para ir a recoger leña, para encender la hoguera, para el túmulo, para llorarle, no sé qué, 9. Dice, bueno, pues hasta el día 10 nosotros no volvemos a atacar. Esa es una tregua. Y he leído en varios sitios que la comparan con lo que pasó en las primeras Navidades en la Primera Guerra Mundial en 1914. Sí, que hubo una tregua. Hubo que se llama la tregua de Sí. Navidad, sí, y existe una carta anónima de un soldado inglés que cuenta que desde ayer a la hora del té no se ha disparado, no se ha oído un solo disparo. Hemos jugado al fútbol, los alemanes y los ingleses estaban jugando al fútbol, ¿no? Se compara mucho esa tregua de Navidad de 1914 con la tregua de Aquiles, ¿no? No sé si porque es son las dos un poco paradigmáticos, ¿no? Las dos situaciones son un paradigma de ausencia, de retroceso de la guerra ante una realidad que supera lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, dime. no, que he leído que han declarado, no sé si es el jefe del ejército ruso o el propio Putin, que no va a haber tregua por las fiestas, por Navidad en esta guerra. Ah, sí, ya clarito. Esto no como Ya ha dicho 1914. que en este caso no va a haber. En fin. Sí, pero la Horrible. tregua de 1914, por lo que yo he visto, creo que no fue consensuada, que fue espontánea, ¿no? Por los dos lados dejaron de dispararse y se relajaron y bebieron juntos y todo, ¿no? O sea que fue más espontánea que preparada. No sé Una cosa, Pepa, no sé si tienes preparada alguna pregunta para hablar sobre las mujeres de la Ilíada, pero a mí No, se me porque ocurre, no, ha ido surgiendo, pero si queréis hablamos de las mujeres, pues estupendo. mira, a mí se me ocurre que las mujeres, fijaros que hay dos mujeres principales, Helena y Briseida, que son esclavas de una es de Troya y otra es de Briseida, la cogen, es troyana y la cogen los aqueos, y Helena, que se enamora París previamente de ella, no es que se vaya a Troya obligada, porque realmente se va porque está enamorada de París. Entonces, luego Briseida se enamora de Aquiles. Sí. Entonces,
es un poco traer a colación cómo en el reino femenino el tema de dónde vienes y de dónde eres y de dónde procedes parece que es lo menos importante a la hora de valorar a la persona, ¿no? Si te enamoras, aunque sea tu enemigo o el enemigo de tus padres, es una constante que la mujer no se alinea con no me enamoro de esta persona porque es enemigo de mi pueblo o es enemigo. Es como dos mundos distintos. Sí, sí. Briseida era sacerdotisa, tenía alguna relación con los troyanos, no me acuerdo cuál, alguna relación de parentesco, y llega al campamento aqueo como botín de guerra. Es una esclava de Sí. botín de guerra, pero y se la queda Aquiles y se enamora de él. O sea, Briseida estaba enamorada de Aquiles y Aquiles de Briseida, ¿no? Sí, sí. Es decir, las relaciones afectivas no tienen nada que ver con las relaciones guerreras. Sí, sí. Cada cosa va por su sitio, ¿no? Y es muy curioso también que Helena, que mira que la lía Helena cuando se va de Esparta, donde estaba casada con Menelao y que tenía una hija adolescente ya, cuando se va con París, es que esta gente hace un montón de cosas. Y está con París allí un montón de tiempo, 10 años, ¿no? 10 años o más, o más. Pero luego, cuando acaba la guerra de Troya, Menelao se la vuelve a llevar a Esparta y en la Odisea es muy curioso porque en la Odisea la Odisea es un relato muy complejo que no tiene nada que ver con la Ilíada, pero Telémaco, el hijo de Ulises, se va a buscar a su padre y va preguntando a ver quién ha visto a su padre y llega a Esparta y allí están Menelao con Helena tan ricamente los dos haciéndose mayores como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y eso es muy curioso porque es lo que Además, Menelao también cuenta el libro que tenía varias mujeres, o sea que Sí, no, bueno, es que el concubinato era una cosa normal. El era concubinato normal, por eso era tenían normal. tantos hijos. Claro, por eso tenía tantos hijos. Con Hécuba, Príamo tuvo 19 hijos y hasta 50 con otras mujeres. Pero a mí Claro. me llamó mucho en la Odisea que estaban allí tan ricamente los dos como marido y mujer, haciéndose mayores allí, nada, tan contentos. Y digo, madre mía, qué cosa más extraña, Yo no ¿no? sé, Pepa, si tú sabes si hay algún libro que trate exclusivamente de Hécuba, porque me llama la atención que tuvo un éxito extraordinario la obra de teatro que hizo de Hécuba, esta actriz que está ahora, la pobre mal ya, que ha hecho de todo, no me acuerdo su nombre. No sé quién es. Está en una residencia, Ay, no sé. sí. Hay una tragedia griega que se llama Las Troyanas, que ahora no me acuerdo de quién es. Esa ya la hemos leído, esa la leímos las troyanas y no, ahí no habla de Cuba expresamente. Bueno, pero participa Hécuba allí. Hécuba está, pero que haya una obra dedicada a ellas, no. Es de Pues es Eurípides. que me hubiera gustado saber de qué trata Hécuba en la Hécuba actriz actual. Voy a Mira, deciros, Pepa, si me Dime. permites, hay un aspecto también curioso, bonito, de la historia de Troya, que es el redescubrimiento de Troya, que se Sí. llevó a cabo en el siglo XIX por Sí, parte hablamos del otro día un poquito. ¿Lo hablasteis de esto? Bueno, pues No, no entonces... mucho, lo pasamos por encima, ¿no? es Sí, Concha no, Velasco, perdonadme, Ah, Concha Velasco. sí. Concha Pues Velasco tuvo un éxito abrumador con Hécuba hace el año anterior Pero al COVID, yo no sé de quién era la obra esa de pero Hécuba. no lo sé. Lo No voy sé a si era una... investigar porque quería... Investiga, vale. No, que estaba diciendo Julio, dime Julio. no, era, pues ¿Sabes una cosa? si Perdona, lo habéis Julio. comentado, no Perdona, vamos a Julio, insistir ya perdona, ¿te porque podrías acercar un poquito el micrófono porque se pierde el sonido? sí, Así. perdóname. Os digo que si lo habéis tratado el otro día ya no vale la pena No, pero volver a insistir. poquito. Sí, no, que realmente la historia del redescubrimiento tiene también su propia trama por sí misma y es Muy divertida, es muy divertida. muy curiosa, ¿no? Sí, la llevó a cabo
no arqueólogo, porque él era un negociante, un comerciante alemán. Y bueno, pues era un chico que en su infancia había leído la Ilíada, en fin, era un libro que en aquella época todavía se utilizaba para ilustrar a los chavales, y le encantaba, se enamoró de ella y se imaginaba los dibujos que veía en las ilustraciones, pues fantaseaba con todo eso. Entonces se prometió a sí mismo que algún día él sería capaz de llegar a los lugares donde habían ocurrido esos hechos. Hay que tener en cuenta que en ese momento la idea que prevalecía era de que todo lo que contaba la Ilíada eran fantasías, que todo era producto de la imaginación de Homero y que bueno, pues no tenía ningún piso de realidad, porque además es que la verdad muchas de las cosas que se cuentan pues en fin, se prestan un poco a ser crédulos, ¿no? Pero este dijo, si alguien ha sido capaz de describir con tanto detalle lo que allí ocurrió, es que buena parte de los hechos que narra son verídicos. Y entonces se aferró a eso, se prometió a sí mismo, cuando tuviese posibilidades, indagar en el tema, y dedicó los siguientes 20 años de su vida a hacerse rico. Comerció, no recuerdo a qué se dedicaba exactamente en el tráfico internacional, y bueno, adquirió una fortuna importante. Entonces, a eso de los 47, 48 años, dijo, ya, me ha llegado el momento. Abandonó sus actividades comerciales y se piró a Turquía, que era donde él consideraba que estaba con acierto la antigua Troya, y anduvo buscando lugares que correspondían. Ahí no había nada más que montes pelados, ¿no? En la ribera de la costa turca. Bueno, pues se fijó en varios sitios, inició excavaciones en algunos, tal, aquello no prometía, y en una colina que le resultó sospechosa, pensó que por las características, la proximidad al mar, el tamaño que tenía la ciudad, cuando Aquiles corría detrás de Héctor, tal, entonces que daban la vuelta en no sé cuánto tiempo, entonces le permitía hacer un cálculo bastante aproximado del tamaño que debía tener la ciudad, y aquel montículo le resultaba sospechoso. Y bueno, pues contrató obreros turcos y empezaba a excavar. Y a los pocos metros aparecieron las ruinas de una antigua ciudad. Pero esas ruinas, como tú señalas también en el texto, no eran sino el comienzo de la verdadera excavación. Es decir, la ciudad se había superpuesto a sí misma durante un montón de generaciones, y había muchas ciudades que se habían levantado sobre las ruinas de la antigua. Bueno, esto ha ocurrido a lo largo de la historia en muchísimos sitios. Romanas que están sepultadas por los propios escombros. Roma está levantada sobre los escombros de la antigua ciudad de la época de Augusto. De manera que en el caso de Troya, pues efectivamente siguió excavando, encontró otra ciudad más antigua, y así hasta el nivel 7. Creo que hay como 9 o 10 niveles de edificación. Entonces, en el 7 había restos de incendios, había pruebas de que allí se habían quemado las cosas, y bueno, pues parece que sus investigaciones y las que se han llevado a cabo posteriormente han demostrado de forma indudable que aquello es Troya, y que lo que ocurrió, lo que cuenta Homero, pasó realmente. Sí, sí. No, hasta el siglo XIX, hasta que se hicieron estas investigaciones, se seguía pensando que podía haber algo de historia, pero que la mayoría eran leyendas e invenciones. De todas formas, hay descripciones de los siglos finales de antes de Cristo, o sea, del siglo I y II antes de Cristo, de los primeros siglos de la era cristiana, que ahora se llama la era común. Os lo digo por si sabéis que hay que datar con la era común, no después de Cristo, y en los que se describen que los griegos en un momento dado, no me acuerdo en qué guerra fue, emigraron a la costa de Anatolia, donde luego fue Turquía, y se asentaron encima de los restos de Troya. Es decir, de los primeros siglos de la era común hay descripciones de restos de Troya donde se asentaron colonias de griegos. O sea que el Silemanes este tenía ya indicaciones de dónde podía estar por esas descripciones que existían anteriormente. Pero es que además no se quedó en Troya, después cruzó al otro lado, se fue al continente
y excavó en Micenas. Y allí encontró enterramientos con las máscaras, que se llama la máscara de Agamenón, la corona de Agamenón, el collar de no me acuerdo quién, el sillar de Quintemesta, porque ese también es una historia curiosa a raíz de la historia de la guerra de Troya, ¿no? Y sí, indudablemente tiene una base. Ay, Blanca, dime. Blanca. Gracias, gracias. Fíjense que a mí me encanta la mitología griega. De hecho, mi hijo lleva un nombre mitológico. Pero hay un libro precioso que se llama Voces Griegas, de Beatriz Mazzini. Y ella pone 19 relatos de mujeres griegas, y entre esas está Hécuba, Carmen. Pero son unos relatos muy bonitos, y ella al inicio de cada cuento, digamos, como que da el resumen de la historia. Pero yo quería leerles solo el de Alcestes, pero después les voy a decir por qué. Dice Alcestes: Apolo ha sido hospedado por el rey Admeto en Feras, y para agradecerle sus atenciones le ofrece un inusitado y grandioso regalo. El soberano podrá escapar de Thanatos, la muerte, si encuentra a alguien dispuesto a morir en su lugar. El rey pregunta a sus ancianos padres si harían este sacrificio. Ellos se niegan. El amor es el amor, pero la vida es la vida. Es Alcestes, su dulce esposa, quien se ofrece. Admeto acepta el sacrificio. Ella muere y baja al Hades, el reino infernal. Admeto la llora abrumado por el dolor. Por fortuna llega Heracles, dispuesto a rescatarla del inframundo. Y por una vez el drama tiene un final alegre. Pero Alcestes aún no lo sabe cuando escribe esta carta para Admeto. ¿Y las cosas podrán algún día ser iguales? Y a lo que voy es que Alcestes, cuando está en el Hades, le escribe una carta a su esposo. Eso ya es la creatividad de la autora, como haciéndole una retórica o un reclamo del sacrificio que ella hizo, y más o menos por esa línea todas las historias de estas mujeres griegas. Pero es un libro muy, muy cortito y muy bonito y fascinante. ¿Nos pones en el chat el título y la autora, por favor, Blanca? Claro, gracias. Gracias a ti Qué por bueno. informarnos de esto. Me apetece mucho leer una cosa así, ¿no? Que Tiene se muy puede buena pinta, sí, ficcionar. muy buena pinta. Sí, además está en Amazon Jorge. también. Sí, yo quería compartir voy a compartir la pantalla, pero no lo voy a poner a Messi, no tengáis miedo. Maradona. Yo voy con No, Argentina. vale. Espera que esto... Qué graciosos. A ver. No, a ver, un libro que ha salido publicado ahora en septiembre, que es la Ilíada ilustrada por este Calpurnio, que es un ilustrador Sí, se llama Ilíada aragonés. Liberada, ¿no? Ilíada Exacto, Liberada. sí. Y me parece espectacular, por lo Sí, que he lo he visto. visto, es muy bonito, Tiene sí. 850 ilustraciones. Este es el estilo un poco de Calpurnio, que es así como medio minimalista, muy moderno. Ah. Luego, si lo compras en la propia editorial, a ver si soy capaz de mover esto, te regalan este póster, que me ha gustado mucho con el muro. Sí, el foso Y, y el muro. sí, y una frase de Alessandro Barico, justamente, que es un poco su idea, ¿no? De que entre las líneas de un monumento a la guerra, la memoria de un obstinado amor a la paz. Bueno, que esta es la hipótesis de Barico, que habría que ver hasta dónde, pero Sí, bueno. sí, yo no estoy muy de acuerdo con su hipótesis, pero bueno, Sí. Bueno, simplemente eso, quería compartir. Lo que pasa bonito. es que cuesta como 30 y pico euros y Sí, no sé, es un buen libro. Yo lo he visto en la FNAC y está muy bien, está muy bien. Qué bien, lo voy a ir a mirar a ver en la FNAC, a ver si me levanta el ánimo. Por ahí me lo compro. Y te lees la Ilíada entera y tela. Entera y tela. Por cierto, yo creo que habría que hacer un pequeño esfuerzo por comprar en la FNAC o en la Casa del Libro, en estos otros sitios que no sean Amazon. Yo creo que lo de Amazon es un tema que se nos escapa en este momento, que ya estamos terminando, pero me produce auténtica fitirria todo lo que está relacionado con esa empresa.
Entonces, estoy de no acuerdo, es fácil, pero no es fácil porque confieso además que lo hago. están cambiando tanto el mundo en el que vivimos que, en fin, no sé, es como tirar una china en el desierto, ¿no? Pero bueno, lo que se pueda. A No ver, es fácil, yo ¿verdad, soy el Jorge? No es primero fácil. que compra todo en Amazon, y lo peor es que te doy la razón, pero me resulta práctico y yo Claro, tampoco es voy a que cambiar el mundo. esa es Tampoco voy a cambiar el mundo. la tradición que nos hacen, ¿no? Que en fin, nos lo ponen tan cómodo, tan fácil. Hoy hemos ido a comprar un pequeño centro comercial que hay aquí cerca de casa y a la salida vi en una pared un montón ¿cómo se llama? O sea, como un mueble grande que tiene compartimentos pequeños para recoger mercancía comprada a través de Amazon. Es decir, te lo ponen muy fácil, Sí. lo cual pues... Jorge, Sí, y entonces no vas a las librerías a comprarte los libros, ay, qué horror, con ese tono me estás matando. A ver, a veces voy, no voy a decir que nunca. Antes iba siempre, pero ahora como compro prácticamente todos los libros en versión ebook, es decir, los leo en el iPad no lo compro en Kindle. papel, entonces lo compro. Es más, lo compro de madrugada cuando me da insomnio. Es decir, yo todas las noches en general me despierto, tipo, esto ya es un delirio, este debate, perdón, Pepa. Nada. Es cuando me despierto en el medio de la Está muy bien. noche y entonces me acuerdo, el próximo libro es tal. Y estoy ahí dando vueltas para tratar de dormirme y en un momento dado digo, basta, ya está, lo compro. Lo compro desde la cama. Estoy con el móvil así, tac, ping. Y te lo bajas en el acto. Con lo cual ya lo empiezo a leer en el momento. Eso se lo toca agradecer a Amazon. Claro. Claro, es terrible. Es que Pero renunciar yo a lo... eso es renunciar al avance del hombre blanco, vamos. Es que Entonces, por eso lo hago, ¿sabes? Es decir, yo Sí, compro... no, pero así estamos. Yo igual. Lo que sí he descubierto, lo digo por si os interesa, es que en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid tiene una sección para libros electrónicos muy amplia, muy sí. amplia. No voy a decir que lo tiene todo, pero es muy rica, muy rica. Y entonces, pues Y yo además yo pertenezco a un club de lectura de la Biblioteca Miguel de Cervantes, de aquí del ayuntamiento, que es presencial, y todos los libros que leemos es a través de ebook, de la biblioteca de pero la Pozuelo. biblioteca tú De dices es Pozuelo. mucho más pobre, no tiene tantos medios. La de la Comunidad de Madrid está muy bien, porque además están en red, en línea Están con el resto de las... conectadas, ¿eh? Sí, Están están conectadas. todas las bibliotecas conectadas, sí. Claro. Bueno. Bueno, Bueno, chicos, pues nos despedimos de Homero, pues de Héctor. Bueno, yo tengo que reconocer que finalmente entendí la obra, Muy que bien, me has Carmen. ayudado No mucho, sabes Pepa, lo que me gracias. alegra, no sabes lo que me alegra. ¿Eh? Gracias, Pepa, que me has ayudado mucho. De Coño, todas ¿no? formas, existe en el ser humano lo que es la intuición, que no lo hemos hablado, pero mi intuición no ha sido modificada. Yo creí que era un canto a la guerra y efectivamente la Ilíada es Es un un canto a la canto a la guerra. guerra. Sí. Y por tanto es un libro del que coge las extremas derechas todo, porque fíjate que hasta dice frases como que un soldado se debe a lo que le manden. Mm. O sea, hay frases Eso que es son condición sine qua non categorías. del soldado. Eso es Sí, condición sí, sine qua non del hay soldado. frases que son categorías que las oyes hoy en la extrema Sí, derecha. sí. Mm. Bueno, Entonces, pues sí, me alegro pues, que al final te haya gustado. no, bueno, Y pues, hayas no hubiera disfrutado. sido nunca un libro que yo hubiera elegido por mi propio intento, ¿eh? Bueno, pero has disfrutado, ¿no? Que es de lo que se Pues trata. bueno, más que disfrutar ha sido como un calvario. Claro, porque es que disfrutar de un libro que, vamos a ver, yo disfruto leyendo Almudena Grandes, que me lo explica todo. No tengo que averiguar nada, alguna cosilla suelta, pero nada más. A mí no me gustan los libros complicados. Yo cada día me parezco más a mi madre, que me decía, a mí dame películas de la Sarita Montiel y de esta gente y déjame a mí de rollos de tener sufrimientos. Y es verdad, según te vas haciendo mayor, buscas libros más prácticos. Bueno, pero
Mira, quería comentar que ayer tuvimos también la última sesión del club presencial aquí en la biblioteca y estuvimos leyendo y debatiendo sobre En busca del tiempo perdido de Proust, Mm, el primer Anda que tomo, os ha ¿no? Por el durado. camino de Swann. mm. No todo, no los 7 tomos, el primero. Pero efectivamente es un libro que no encaja con los estándares actuales porque no tiene una trama, no conduce a un final, es como una especie de continuo de la vida cotidiana y de las historias, que es excepcional como escribe, y lo podrías fragmentar y no pasa nada, puedes empezar a leer en la página 200, en la 100, en cualquier momento y todo tiene sentido porque es como un continuo. eh, pero claro, eso en el ritmo actual, en lo que te piden las editoriales, que los libros tienen que tener 200 páginas, que no tenemos paciencia, tal, no encaja. Y yo creo que el mérito de Barico es justamente acercarlo un poco a la actualidad, a este clásico de Homero, que si no es más difícil de digerir. Es decir, yo no lo había leído, yo había leído trozos, qué sé yo, pero no lo había leído, porque no, es como que es como una especie de ladrillo demasiado pesado y no entra en mi sensibilidad moderna de que no aguanto y Hay no un tengo truco. paciencia. A Hay mí un me truco dijo para leer Pepa, estas mírate obras. la película Troya, que está en Amazon. Y digo, sí, ya la vi, Pepa, pero claro, la vi como una cosa de... De aventuras, de aventuras. Exacto. Y sí que te aclara mucho, aunque dice cosas que no tienen nada que ver con el libro, ¿no? Sí. Pero Ujú. tiene cosas que te Para aclaran mucho. mayor lucimiento de Brad Pitt. Sí, Brad Sí. pero que Pitt, a mí sí. no me gusta. El héroe por excelencia, porque se le ve toda la Hombre, musculatura, ese es el héroe, ¿sabes? ¿no? Cuando no nos hubiéramos ahorrado mucha discusión al principio de la sesión si hubiéramos dicho Brad 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 Pitt, Pitt. Pitt, héroe. Brad Pitt. Punto. Te decía Jorge que yo, con un consejo, tú si quieres lo haces o no, para leer este tipo de obras, que son en sí complejas para nuestros hábitos actuales, yo por ejemplo me leí hace un par de años la Divina Comedia de Dante, me sentaba a leer por las tardes y todos los días me leía 1 o 2 capítulos, no me acuerdo si se llamaban cantos también o no. Así tranquilamente, me llevó pues 7 u 8 meses y casi un año, a lo mejor, pero me la leí, entonces pues te lo digo pues si te apetece leerte la Ilíada o la Odisea se lee muy bien, porque es muy sencilla, hay menos intervenciones de los dioses, el lenguaje no es directo, es más divertida, es una novela de aventuras. Pero si te apetece leerte la Ilíada, ese truco está muy bien. Cada día un canto, 2 cantos y ya está, un canto. Y cuando te quieres dar cuenta, te lo has leído. Sí, Ya bueno, está. está buena la técnica, a ver si soy capaz. Pues Bueno, el nada, próximo pues día. muchísimas gracias, Pepa, por la verdad Nada, que porque nos ha sido has un ayudado placer. muchísimo. Yo me lo paso muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Bueno, y con esto hemos terminado el año, Ujú. la última sesión. La siguiente, ya pasamos a 2023, va a ser el sábado 14, Fantasmas Azules, una novela de Paula Farias, que es esta amiga conocida de Joan Viaplana, y que va a estar en la sesión. Así que os invito a conseguir este libro, Fantasmas Azules, de Paula Farias, y vamos a contar con ella el sábado 14. Luego, a partir del sábado 21, empezamos con El Mundo de Ayer, Vale. y lo vamos a entrecruzar con Reparemos el Mundo, de esta filósofa francesa, Corinne, ahora no me acuerdo el apellido. Me viene Belinchón, pero Belinchón eres tú, Julio, si es parecido. Así que nada, tenemos un programa buenísimo para el año que viene, y nada más. Que tengáis buenísimas fiestas. No sé qué. Igualmente a Igualmente, todos. Jorge. Igualmente. Buenas y Muchas santas fiestas. felicidades. Buenas y Que santas tengáis Mucho. Navidades. muchas. Estoy con los Sí, nervios de Besos a Argentina todos. mañana, se los juro. Ay, sí, por favor, sí, sí, sí. Mañana vamos a ganar. Ah, por Qué cierto, es gusto verlos. Felices fiestas. Abrazos. Corín Peluchón, a la Pelucho. buscar. bueno, Es- algo parecido. Era parecida a Belinchón, pero no. Bueno, pues nada, Bueno, Los chicos. aupa Besos por a que lo todos. paséis Argentina. muy bien, ¿eh? Feliz Hasta Navidad. luego, Adiós, Pepa. Gracias. Navidad felicidades. a Chao. todos. Ya os escucho. Adiós, Besos. hasta luego. Adiós.